Hola, buenas. Vamos a estudiar la unidad 9, la Segunda República y la Guerra Civil. Hemos dividido esta unidad en tres grandes apartados: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. En cuanto al primer apartado, la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923 a 1930. General Primo de Rivera en 1923 da un golpe de Estado y se hizo con el poder al frente de un directorio militar. Este gobierno implanta una dictadura que intenta controlar el orden público y pacificó las calles, pero con represión. Su gran éxito fue el desembarco en Alhucemas en 1925, que logró la pacificación de este territorio. Se creó un único partido, la Unión Patriótica. En 1925 se crea el Directorio Civil, donde entran personalidades civiles en el gobierno para intentar compensar la influencia militar. Durante este periodo se hizo un gran despliegue de actividad económica a través de obra pública y cierto auge de la industria. Pero eso no evitó el crecimiento de la oposición. Perdida la confianza de parte del ejército, de varios sectores sociales y del rey, Miguel Primo de Rivera presenta su dimisión, que fue aceptada por Alfonso XIII. El siguiente apartado es la Segunda República, 1931-1936. La caída de la monarquía. La dimisión de Primo de Rivera hace que formara gobierno el general Berenguer. Intenta volver a la normalidad, pero las fuerzas republicanas ya estaban unidas desde 1930 por el Pacto de San Sebastián. Posteriormente, el almirante Aznar forma gobierno y convoca elecciones municipales para el 12 de abril del 31, intentando volver a la normalidad. Estas elecciones dieron la victoria a los partidos republicanos en las grandes capitales. El rey comprueba que la situación estaba muy dividida y se marcha al exilio. El 14 de abril fue proclamada la Segunda República Española. Se forma un gobierno provisional que estuvo bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora y tuvo que hacer frente a los grandes problemas. El Estado catalán proclamado por Macià el 14 de abril del 31, que fue resuelto con cierta autonomía hasta que en el 32 se aprobó el Estatuto de Cataluña. El otro gran problema fue el religioso, produciéndose la quema de varios conventos en Madrid y Málaga. También el artículo que publicó el cardenal Segura contra el nuevo régimen, que supuso la expulsión del cardenal. La Constitución de 1931, en junio se celebran elecciones a Cortes Constituyentes, que serán las encargadas de elaborar una Constitución que se aprobaría en diciembre de ese mismo año, y sus principios eran: definía a España como una república de trabajadores de toda clase, reconocía una serie de libertades y derechos. Sufragio universal. Por primera vez se reconoce el sufragio femenino, es decir, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Este asunto generaría controversia. Reconocía el derecho de autonomía de las regiones, la separación de poderes y la libertad de cultos, y la separación entre la Iglesia y el Estado. Una vez aprobada la Constitución, se forma un gobierno de izquierdas, o bienio progresista, presidido el gobierno por Manuel Azaña. La presidencia seguiría en manos de Alcalá Zamora, la presidencia de la República. En este periodo se intenta realizar las siguientes reformas: la reforma agraria, se expropiarían los grandes latifundios no explotados y crea una clase de pequeños campesinos. Se reforma el ejército, se intenta hacer un ejército más pequeño y menos costoso, se redujo el número de oficiales, se cierra la Academia de Zaragoza, que dirigía Franco por aquel entonces. Se dio la oportunidad de pasar a la reserva a los militares que no quisieran jurar fidelidad a la República, conservando su sueldo. También otra reforma es el religioso, que se convertiría en un problema. La separación entre la Iglesia y el Estado. El gobierno de izquierdas prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la educación, prohíbe a la Compañía de Jesús y confisca sus bienes, anula el presupuesto del clero y culto, aprueba el divorcio. Todas estas medidas generan malestar en la Iglesia. Otra reforma en la organización territorial. Se aprobó en 1932 el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Todas estas reformas provocaron malestar en varios sectores de la sociedad. Así podemos destacar dos sucesos: la sublevación militar del general Sanjurjo y los sucesos de Casas Viejas. El descontento por las reformas, sobre todo por la lentitud de la reforma agraria, produjo un levantamiento anarquista en Casas Viejas, que fue aplastado duramente
por las fuerzas de orden público. Esto supuso un desgaste muy fuerte para el gobierno de izquierdas que provocó la convocatoria de elecciones para septiembre de 1933. Posteriormente vendría la República de Derechas, o bienio conservador, aunque las elecciones del 33 las ganó la CEDA, dirigida por Gil Robles, formó gobierno el Partido Radical de Alejandro Lerroux, apoyado por la CEDA. Este gobierno paralizó las reformas del bienio anterior. En octubre del 34 entran varios ministros de la CEDA. Esto provocó un estallido revolucionario en octubre del 34 que tuvo dos focos, Asturias y Cataluña. El gobierno tenía un gran descrédito y provocó las elecciones se convocaran para febrero de 1936. El gobierno del Frente Popular saldría de estas elecciones que era una coalición de izquierdas, ya que se habían presentado todas las izquierdas juntas. En cambio, la derecha fue por separado. Las elecciones las gana el Frente Popular y Azaña pasa a ser el presidente de la República y Casares guió el de gobierno. Durante los meses siguientes, los extremismos se apoderan de la calle. El asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, que era un hombre de izquierdas, provocó el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la derecha. Este asesinato sirvió como excusa para que el acuartelamiento de Melilla se sublevara el 17 de julio de 1936, extendiéndose por la España peninsular el 18 de julio y el gobierno republicano declararía el estado de guerra. El siguiente apartado es la Guerra Civil, 1936-1939. Después del alzamiento militar de Melilla y la extensión por la península, se forman dos bandos, el republicano, que lo apoyaría parte del ejército, las clases obreras, y los partidos que apoyaban estas clases obreras, parte de la clase media, los sectores republicanos y la mayoría del nacionalismo. Por otro lado, el bando nacional, apoyado por el sector conservador del ejército, por la Iglesia, los terratenientes, empresarios y algunas clases medias. Como causas de la guerra civil podemos hablar de la radicalización de la sociedad y de los partidos políticos, el problema agrario, el problema religioso, el problema territorial, la actitud de parte del ejército, muy acostumbrado a los pronunciamientos militares, la situación económica, que se agravó con la crisis de 1929, y cierto desorden público. Internacionalmente, la guerra civil tuvo mucha repercusión debido al prestigio de la cultura española. Hubo dos grandes acontecimientos internacionales que marcaron la guerra civil. La formación de un comité en Londres de no intervención, así ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos intervendrían en la guerra. Los otros acontecimientos fue la intervención de la Alemania nazi y la Italia fascista apoyando al bando nacional y el apoyo de la Unión Soviética apoyando a los republicanos, al igual que las brigadas internacionales formadas por voluntarios de todo el mundo. En cuanto al desarrollo militar de la guerra, hay que dividirlo en varias etapas. Pero empezamos con los apoyos. A partir de producirse el pronunciamiento, el bando nacional es apoyado por controla parte de Castilla la Vieja, excepto Santander, Galicia, Navarra y Álava, gran parte de Aragón, Cádiz, las Baleares, Menorca, el Protectorado de África, las Canarias y algún acuartelamiento de Oviedo, Sevilla, Granada y Córdoba. La parte republicana, el resto de la península, o sea, Asturias, las provincias vascas, excepto Álava, Extremadura, Castilla la Nueva, Valencia, Cataluña, Murcia, Andalucía, parte de Aragón, Menorca y Santander. Las operaciones militares están divididas en varias etapas. La guerra de columnas. De julio del 36 a marzo del 37, los sublevados en África cruzan el estrecho y se dirigen hacia Madrid y fracasan en su intento de tomar la capital. Tenemos después la campaña del norte, abril del 37, octubre del 37. Antes de la batalla de Guadalajara, solamente habían tomado los nacionales Irún y San Sebastián. A partir de aquí, especialmente después de Brunete, las operaciones militares se concentran en el norte. La siguiente etapa es la campaña del este, noviembre del 37, marzo del 39. Los nacionales llegan al Mediterráneo, consiguieron partir en dos la zona republicana. Cuando en abril del 38 cae Lérida y Castellón, quedaban incomunicadas Valencia y Cataluña. Tenemos que destacar en esta etapa las batallas de Teruel y del Ebro.
Después de la ocupación de Cataluña, se empieza a reconocer internacionalmente el régimen de Franco y a condenar a la República. El 1 de abril, Franco declara el final de la guerra. El desarrollo de los dos bandos estuvo marcado en el bando republicano por el enfrentamiento entre los distintos sectores de este bando. El primer gobierno fue el de Giral, al que le sustituyó Largo Caballero, que duraría su poder hasta el 37, cuando Negrín le sustituyó hasta el final de la guerra prácticamente. En el bando nacional, después de muertos Sanjurjo y Mola, se confirma Franco al mando de la guerra y como jefe del Estado. Así el mando quedaba unificado. Las consecuencias de la guerra fueron enormes. En víctimas podemos hablar directamente de 300.000 a 500.000, pero si contamos las pérdidas demográficas podemos llegar al millón de personas. La cultura española sufrió un enorme daño. Las consecuencias económicas fueron desastrosas. En el ámbito internacional, España quedaría aislada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. A nivel político se implantó una dictadura militar que duraría 40 años. Esto es todo. Con esto hemos acabado este tema. Hasta el próximo.